En la elegante hacienda Santa Cruz, la música vibrante llenaba el salón mientras el hacendado Rodrigo celebraba su compromiso con la rica Sofía Valverde. Entre risas y copas de vino, todos admiraban la pareja perfecta. Pero cuando el padre Bernardo irrumpió cubierto de lodo gritando: «Su hijo acaba de nacer, don Rodrigo, está débil», el silencio fue devastador. La esposa que él había abandonado semanas atrás acababa de dar a luz sola, en medio de una tormenta, 3 semanas antes de tiempo. Lo que sucedió después cambió para siempre el destino del granjero arrogante. En la pared, el retrato de Isabela dominaba el ambiente. Su expresión serena contrastaba con el caos interno que Lucía experimentaba cada mañana. El sonido del reloj de péndulo resonaba, marcando un tiempo que se sentía más pesado con cada segundo. Lucía se encontraba en la cocina, supervisando la preparación del desayuno. Con manos hábiles y casi mecánicas, revolvía los huevos en una sartén caliente, mientras sus pensamientos vagaban lejos de esa rutina. Era un ciclo interminable. Rodrigo llegaba a la mesa con el semblante ausente, y ella, con una sonrisa ensayada, le servía el desayuno sin poder evitar que su corazón se contrajera ante su falta de atención. A medida que él comía en silencio, Lucía sentía que su papel se reducía a ser una sombra en su propia casa. Con una aguja entre los dedos y un pañuelo blanco como lienzo, comenzaba a bordar las iniciales de Rodrigo en un tono azul profundo. Sabía que ese pañuelo probablemente terminaría guardado en un cajón sin que él jamás lo usara. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué seguía esforzándose por algo tan inútil? El roce del hilo contra la tela era un eco de sus propios sueños marchitos. Mientras tanto, doña Carmen hizo su entrada triunfal como si fuese una tormenta. Su presencia era abrumadora y fría. Su mirada analizadora recorría cada rincón de la hacienda hasta posarse en Lucía. «Mi cuñada sabía tocar el piano», comentó con desdén mientras se acomodaba en una silla. «¿Y tú? ¿Qué has aprendido para hacerte valer ante mi hermano?». La comparación le caló hondo a Lucía, quien intentó no dejarse afectar por esas palabras venenosas. La cena transcurrió sin sorpresas ni emociones desbordantes. La luz de las velas titilaba suavemente mientras Rodrigo mantenía sus ojos fijos en su plato. Un silencio opresivo envolvía la mesa hasta que él rompió el hechizo con una declaración insólita. «He conocido a alguien en la ciudad». Sin mirar a Lucía, continuó: «La anulación es posible». Sus palabras golpearon como un rayo en medio de la tormenta silenciosa. Lucía sintió cómo su corazón se detenía por un instante. Su respiración se tornó irregular ante esa revelación inesperada. La idea de perderlo era insoportable. Sin embargo, no podía permitir que su vulnerabilidad fuera visible, así que tomó aire y se armó de valor para responder. «¿Y qué harás con nuestra vida aquí? ¿Todo esto no significa nada para ti?». La firmeza en su voz sorprendió incluso a ella misma. Rodrigo finalmente levantó la vista hacia ella por primera vez esa noche. Sus ojos reflejaban desconcierto y algo más, una frialdad distante. «Lo que siento por ti no ha cambiado», dijo con tono monótono, antes de volver a enfocarse en su comida como si hubiese dicho algo trivial. Esa evasión le hizo sentir aún más impotente frente a la realidad inminente. El aire estaba cargado de tensión. Lucía apretó los puños sobre la mesa mientras luchaba contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Necesitaba actuar. No podía quedarse estática frente a esa decisión unilateral. Se levantó rápidamente y salió al corredor, donde las sombras parecían envolverla como una manta oscura. Afuera, el jardín ofrecía un refugio momentáneo del ambiente asfixiante dentro de la hacienda. La luna iluminaba suavemente las flores marchitas y las hojas temblorosas, dándole vida a ese lugar solitario e ignorado por todos. Los aromas nocturnos parecían más intensos allí.
Luciérnagas danzaban alrededor como pequeñas luces guiando sus pensamientos hacia nuevas posibilidades. De repente, un grito lejano resonó desde el pueblo cercano. Era inconfundible y cargado de urgencia. Lucía giró sobre sus talones y corrió hacia la dirección del sonido, dejando atrás el caos emocional que había invadido su hogar por tanto tiempo. Mientras atravesaba caminos polvorientos bajo el manto estrellado del cielo, una idea latente comenzó a florecer dentro de ella. Quizás este evento inesperado era la oportunidad perfecta para cambiar todo. Al llegar al centro del pueblo, encontró a varios hombres congregados alrededor del mercado local. Sus voces eran elevadas y llenas de expectativa, mientras discutían sobre rumores acerca de cambios inminentes en la región debido a nuevas leyes propuestas por el gobierno central. Se hablaba de tierras perdidas y nuevos impuestos que afectarían severamente a los campesinos. «No podemos dejar que nos quiten lo nuestro», gritó uno entre ellos con fervor. Sus palabras resonaron profundamente en Lucía. Necesitaba involucrarse, no solo para defender lo poco que les quedaba, sino también para forjar su propio destino lejos del control opresivo de Rodrigo y doña Carmen. Con determinación renovada, Lucía dio un paso al frente entre aquellos hombres renuentes a escucharla. «Si luchamos juntos podemos hacer algo», afirmó con voz firme pero apasionada. Sus palabras fueron recibidas inicialmente con escepticismo, pero poco a poco comenzaron a prestarle atención. Justo cuando comenzaban a debatir posibles acciones concretas para resistir esa amenaza externa, una figura familiar apareció entre ellos. Era Enzo, el comerciante cuyo atractivo había llamado tanto la atención de Mía durante las celebraciones recientes. Su presencia encendió algo nuevo dentro de Lucía. Tal vez podría encontrar apoyo inesperado allí mismo. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó Enzo con interés genuino, mientras analizaba los rostros preocupados alrededor suyo. El ambiente cambió nuevamente. Ahora había más esperanzas flotando en el aire, junto al eco persistente del grito inicial desde aquel rincón olvidado del pueblo. Con cada palabra compartida entre ellos, se forjaban conexiones nuevas y posibilidades infinitas para transformar sus vidas atrapadas dentro del marco rígido impuesto por otros. El sonido del baúl al cerrarse resonó en la habitación como un eco de despedida. Lucía lo miraba con una mezcla de nostalgia y determinación, sabiendo que cada objeto que guardaba en su interior representaba un fragmento de su vida anterior. Con manos firmes, dobló la última blusa y la colocó entre los vestidos arrugados, mientras la luz del sol se colaba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. La soledad de aquel momento era abrumadora, pero no podía permitirse quebrarse ahora. La puerta se abrió de golpe y doña Carmen apareció en el umbral como una sombra oscura que amenazaba con engullirla. «Revisa bien que no lleve nada que no sea suyo», dijo con una voz cortante mientras recorría la habitación con su mirada fría. Lucía sintió como una punzada de indignación le atravesaba el pecho, pero mantuvo el rostro impasible. Sabía que cualquier reacción podría ser utilizada en su contra. Con un gesto casi mecánico, continuó organizando sus pertenencias mientras doña Carmen murmuraba comentarios despectivos sobre su carácter y capacidad para ser digna de su hermano. El tiempo pasó lentamente y cada segundo se sentía como una condena. Finalmente todo quedó empacado. Con el baúl cerrado y asegurado con un candado viejo, Lucía salió al patio donde la carreta esperaba silenciosa, como un fiel compañero en este nuevo viaje forzado. Rodrigo estaba de pie junto a ella, evitando su mirada. Las palabras nunca pronunciadas flotaban entre ambos como fantasmas del pasado. Sin ceremonias ni promesas rotas, él le extendió un sobre con dinero sin decir una palabra. La frialdad de su gesto le dolió más que cualquier insulto. Era un adiós sin emoción ni esperanza. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas y sintió como una parte de sí misma se rompía al darse cuenta de que su vida
había cambiado irrevocablemente. Sin embargo, no dejaría que esa tristeza la dominara. Respiró hondo y se dirigió hacia la carreta. Con los hombros rectos y la cabeza alta, subió al vehículo mientras sus pensamientos se agolpaban en su mente. Toda una vida reducida a un simple baúl y unas monedas. La carreta comenzó a moverse lentamente sobre las piedras del camino, llevándola lejos de todo lo que había conocido. No se atrevió a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, podría arrepentirse. A medida que avanzaban hacia el pueblo cercano, el paisaje cambiaba. Los campos verdes dieron paso a las calles polvorientas del asentamiento, donde las casas eran pequeñas y humildes. La gente caminaba absorta en sus propias vidas, ajena al dolor que cargaba Lucía en su interior. Al llegar a la parroquia, el padre Bernardo salió a recibirla con una expresión amable, pero seria. «Bienvenida», dijo mientras tomaba nota de su llegada en un pequeño libro desgastado por el tiempo. «Aquí hay espacio para ti detrás de la sacristía». Su voz era calmada y reconfortante, aunque Lucía no podía evitar sentir cómo cada palabra era también un recordatorio del abismo entre su pasado y presente. La habitación pequeña detrás de la sacristía era austera. Apenas había más que una cama rústica y una mesa desvencijada. Sin embargo, ese lugar representaba seguridad en medio del caos emocional que vivía desde hacía semanas. Colocó el baúl junto a la cama y dejó caer sus pertenencias sobre el suelo frío sin ánimo ni ganas. La oscuridad comenzaba a descender fuera de las ventanas. Sentía cómo sus pensamientos se arremolinaban como tormentas en su mente. Los días pasaron lentamente mientras se adaptaba a esta nueva vida llena de incertidumbres. Durante las mañanas, ayudaba al padre Bernardo con tareas menores dentro de la parroquia. Barrer el suelo o preparar los utensilios para misa no llenaban el vacío dejado por todo lo que había perdido. En cada rincón veía reflejos del hogar que había dejado atrás, los aromas familiares mezclándose entre recuerdos borrosos. Una tarde encontró consuelo entre las flores silvestres del jardín parroquial mientras cuidaba las plantas junto al sacerdote. ¿Nunca has pensado en cocinar algo aquí? Hay quienes vienen buscando comida reconfortante, sugirió él con tono ligero pero significativo. La idea encendió algo dentro de ella. Aunque aún llevaba consigo heridas frescas, ese destello de esperanza le hizo recordar su pasión por la cocina. «Podría intentar preparar algo sencillo», respondió Lucía finalmente, sintiendo cómo esas palabras liberaban parte del peso emocional acumulado dentro de ella. El padre Bernardo asintió con aprobación mientras sonreía. Podía ver cómo esa chispa comenzaba a encenderse nuevamente en ella. Así fue como comenzó a experimentar nuevamente, mezclando sabores sencillos y creando platillos modestos para compartir con aquellos necesitados del pueblo. Cada vez que cocinaba sentía renacer parte de sí misma. Aunque todavía le costara aceptar todo lo ocurrido, esos momentos frente a los fogones le ofrecían algo parecido a la libertad perdida. En medio del bullicio diario del pueblo, conoció a otras mujeres que compartían historias similares, vidas marcadas por decisiones difíciles y caminos inesperados. Se encontraban alrededor del fuego compartiendo recetas antiguas mientras reían e intercambiaban anécdotas sobre sus familias y sueños olvidados. Una tarde soleada, cuando estaban preparando tortillas para vender en el mercado local, escuchó murmullos acerca de un nuevo comerciante llegado al pueblo. «Dicen que es ambicioso», comentó Teresa, otra mujer cocinera cuyo espíritu siempre estaba lleno de energía contagiosa. «Quizás podrías mostrarle tus platillos», sugirió otra mujer, riendo suavemente mientras apretujaban masa entre sus manos. Lucía sonrió ante esa idea inesperada pero estimulante. Aunque aún estaba herida por lo ocurrido con Rodrigo, ese nuevo desafío parecía ofrecerle una salida hacia algo más grande. El sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, llenando de luz la pequeña iglesia del pueblo.
Lucía se encontraba inclinada sobre una palangana en la sacristía. La fragancia del jabón de glicerina flotaba en el aire mientras luchaba contra unas náuseas que parecían no ceder. El sudor perlaba su frente y una sensación de pesadez se asentaba en su estómago. No era la primera vez que experimentaba esto, pero esta mañana se sentía especialmente abrumada por el cansancio y la tristeza que llevaban semanas acompañándola. Con un gesto decidido, se levantó y comenzó a contar los días en sus dedos. 4 semanas desde aquella noche con Rodrigo, desde que él, entre risas y copas de vino, había revelado un lado de sí mismo que ella jamás había conocido. A medida que las imágenes de aquel encuentro volvían a su mente, sintió un escalofrío recorrerla. La forma en que él había mirado hacia ella, su voz más suave de lo habitual, todo parecía tan lejano ahora. Sin embargo, no podía permitirse pensar demasiado en ello. Tenía trabajo que hacer. Se dirigió a las bancas de la iglesia y comenzó a limpiar los manteles que utilizaban para las ceremonias. La tela suave entre sus manos le recordaba el tiempo dedicado a bordar cada puntada con esmero, un arte que había aprendido de su madre. Cada hilo representaba no solo un esfuerzo personal, sino también el deseo de mantener viva la tradición familiar. Las vecinas del pueblo empezaron a llegar poco a poco con encargos para costura. Lucía aceptó con una sonrisa forzada los trabajos que le ofrecían. Mientras cosía y charlaba con ellas, las náuseas persistían como un recordatorio constante de algo más profundo que se gestaba dentro de ella. Quizás solo sea el agotamiento, se decía mientras apretaba la aguja entre sus dedos. Pero en su interior, una parte más inquieta comenzaba a sospechar algo diferente. Decidida a aclarar sus dudas, Lucía tomó la decisión de visitar a doña Mercedes, la partera del pueblo conocida por su sabiduría y discreción. Cuando entró en la pequeña casa llena de hierbas secas y frascos antiguos, el aire estaba impregnado con aromas medicinales que hacían girar el estómago de Lucía aún más intensamente. Doña Mercedes la recibió con una mirada comprensiva al instante. Esa mujer siempre había tenido un don para leer las emociones ajenas. «¿Qué te trae por aquí, hija?», preguntó doña Mercedes mientras preparaba algunos instrumentos sobre la mesa. Lucía dudó por un momento antes de responder. «He estado sintiéndome diferente», admitió finalmente, sin poder evitar que su voz temblara al pronunciar esas palabras. La partera asintió lentamente mientras movía algunos frascos. «Puede ser muchas cosas. ¿Tienes náuseas?». La joven asintió nuevamente, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. «Déjame ver», dijo doña Mercedes con confianza, mientras le pedía que se sentara en una silla sencilla ubicada junto a una ventana. La consulta fue breve pero intensa. La mujer examinó cuidadosamente a Lucía antes de hacer su declaración definitiva. «Estás embarazada, unas 6 o 7 semanas». El mundo pareció detenerse por un instante. La noticia cayó sobre Lucía como una losa pesada. Sus manos temblaron al escuchar esas palabras llenas de significado e inevitabilidad. «No puede ser», murmuró apenas audible, mientras intentaba procesar lo que significaría esa revelación. «¿Cómo lo sabes?». Su voz sonó casi desesperada cuando trató de encontrar alguna explicación lógica para lo absurdo del momento. Doña Mercedes cruzó los brazos sobre su pecho y miró fijamente a Lucía. «Es mi trabajo saberlo. Hay signos claros». Un mar de emociones comenzó a agolparse en el pecho de Lucía. No solo miedo, sino también una extraña sensación de protección hacia lo que llevaba dentro. Una parte de ella sabía que este niño era suyo y solo suyo. El padre nunca tendría derecho sobre él. Nunca podría reclamarlo, ni ponerle nombre, ni cargar con responsabilidades ajenas. Con voz dura y decidida, Lucía replicó: «El padre no lo sabrá. Este niño es solo mío».
Las palabras salieron casi como un grito silencioso ante la realidad inminente. Doña Mercedes arqueó una ceja ante esa declaración firme. «Eso será difícil si decides mantenerlo oculto». «No me importa», respondió Lucía sin titubear. «Lo criaré sola si es necesario». A medida que decía esas palabras, sentía cómo crecía dentro de ella una fuerza renovadora. Había tomado una decisión irreversible. La partera dejó escapar un suspiro contemplativo, pero respetuoso, ante esa resolución tan clara y decidida por parte de Lucía. «Recuerda entonces cuidar tu salud. Necesitarás fuerza para esto». Con cada palabra intercambiada entre ambas mujeres, el peso del futuro parecía pesar menos sobre los hombros de Lucía. Así comenzaría un nuevo capítulo en su vida, uno donde no habría espacio para dudas ni miedos infundados por otros. Al salir de casa de doña Mercedes y caminar hacia el hogar donde ahora residiría sola, tras dejar atrás el pasado doloroso junto a Rodrigo, sintió cómo algo dentro suyo empezaba a florecer. Esperanza mezclada con determinación ardiente para enfrentar lo desconocido que le aguardaba. El sonido de los carruajes resonaba en el aire, acompañando las risas estridentes que invadían la hacienda Santa Cruz. Sofía Valverde había llegado, y con ella traía un torbellino de cambios que prometían transformar por completo la atmósfera del lugar. A medida que los baúles se descargaban, el campo donde antes reinaba el silencio, ahora se llenaba de movimiento frenético. Las criadas corrían de un lado a otro, tratando de organizar la llegada de cada objeto, mientras Sofía daba órdenes con una sonrisa radiante que no dejaba lugar a la duda. Estaba lista para hacerse cargo. Al entrar en la sala principal, su risa resonó como campanas alegres. Las cortinas oscuras que hasta entonces habían dominado el ambiente fueron reemplazadas por telas brillantes y coloridas que parecían absorber la luz del sol y devolverla multiplicada. «Esto necesita vida», exclamó Sofía mientras movía las manos con dramatismo. Rodrigo, de pie junto a ella, observaba con una mezcla de asombro y preocupación. Los cambios eran tan radicales que apenas podía reconocer su hogar. «¿No crees que deberíamos tomarlo con calma?», sugirió él, intentando ser razonable ante la inminente transformación. Sofía soltó una risa despreocupada al escucharle. «No seas aburrido, querido», replicó con desdén, mientras revisaba algunos baúles llenos de adornos extravagantes. Para ella, la vida era un festín constante y no había lugar para la moderación. Las criadas movían los muebles pesados por toda la sala, creando un nuevo orden que contrastaba fuertemente con lo austero del pasado reciente. El retrato de Isabela fue descolgado y llevado al desván. Su expresión serena quedó atrás para dar paso a un ambiente vibrante, lleno de colores vivos y risas contagiosas. Sofía no tenía intenciones de honrar recuerdos tristes. Su visión era clara: hacer de esta hacienda un centro social donde todos quisieran estar. Mientras tanto, las invitaciones para su boda empezaron a ser redactadas en papel pergamino elegante. El mes de julio estaba fijado como el gran día. «Invitaremos a las familias más importantes», aseguraba ella con determinación mientras escribía nombres famosos en letras doradas. La idea de una boda fastuosa era un deleite para su mente inquieta. Cada detalle contaba y cada emoción debía ser amplificada. Rodrigo se sentó en un rincón alejado, sintiendo cómo la incomodidad crecía en su interior. No podía evitar preguntarse si realmente era lo que quería. Todo se sentía demasiado superficial, como una burbuja a punto de estallar. «Sofía», dijo finalmente alzando la voz entre el bullicio, «no creo que todos estos excesos sean necesarios». Su propuesta fue ignorada cuando ella continuó organizando sin descanso, moviendo baúles a su antojo. «La diversión es esencial», respondió ella sin mirarlo directamente, sumida en sus planes, mientras una criada le alcanzaba un vestido extravagantemente adornado. Rodrigo frunció el ceño al ver cómo trataba a sus empleadas.
No había respeto ni consideración en sus acciones. Eran solo piezas más en su juego personal. A medida que los días pasaban y los preparativos avanzaban a pasos agigantados, las conversaciones entre ellos se tornaron tensas. Rodrigo intentó poner límites sin éxito alguno. Sofía parecía disfrutar desafiándolo constantemente. Los ecos de risas resonaban en los pasillos vacíos al caer la tarde, mientras él se refugiaba en su estudio, buscando refugio entre papeles y libros viejos. Una tarde lluviosa, él decidió salir al jardín buscando aire fresco para despejarse del caos interior. Pero incluso allí, encontró a Sofía supervisando los arreglos florales con entusiasmo desbordante. «Mira lo hermoso que será todo», exclamó ella señalando las coloridas flores recién traídas desde el mercado. «¿No te parece emocionante? Nos divertiremos tanto». «Sí, si es que así lo deseas», respondió él, sintiéndose atrapado entre sus ansias desmedidas y sus propios deseos más conservadores. La brisa suave movió algunas ramas alrededor, mientras él cuestionaba si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre ambas visiones opuestas. El tiempo seguía avanzando rápidamente. Cada día se acercaban más a esa fecha fatídica en julio, cuando todo cambiaría para siempre. Las familias importantes empezaron a llegar al pueblo trayendo consigo rumores sobre la boda de Rodrigo Valverde y Sofía Valverde. Era un evento esperado con ansias por muchos que veían en ello una oportunidad para elevar su estatus social. Un día antes del gran evento, Rodrigo decidió confrontar nuevamente a Sofía sobre sus inquietudes respecto al evento inminente. «Debemos hablar sobre esto», comenzó él tratando de ocultar su nerviosismo bajo una fachada seria. Ella le lanzó una mirada burlona antes de continuar revisando los últimos detalles en su lista interminable. «¿Ahora qué? ¿Te preocupa cómo nos verán?», preguntó ella sin detenerse en su trabajo frenético, como si le resultara absurdo pensar siquiera en moderar lo que estaban haciendo. «Me preocupa nuestra felicidad», contestó él sinceramente por primera vez desde hacía semanas. Sus palabras causaron una pausa momentánea. Sofía dejó caer la pluma sobre la mesa y lo miró fijamente por primera vez desde hacía días. Un momento tenso se deslizó entre ellos como un río oscuro que amenazaba con ahogarlos si no intervenían pronto. «Rodrigo, tú sabes cómo son estas cosas», dijo finalmente Sofía, casi reflexivamente, mientras giraba sobre sí misma, buscando distraerse nuevamente entre objetos coloridos e invitados ilustres por venir. «¿Y qué pasa si no es suficiente? Si todo esto es solo apariencia», murmuró él, sintiendo cómo su corazón latía fuertemente ante esa posibilidad aterradora. La atmósfera cambió súbitamente cuando Sofía dejó escapar un suspiro profundo. Era como si hubiera comprendido algo más allá del momento presente, pero aún no estuviera lista para aceptarlo o compartirlo abiertamente con él. Finalmente, sería solo cuestión de tiempo antes de saber si ese sueño brillante terminaría convirtiéndose en pesadilla o realidad compartida entre ambos corazones opuestos. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la iglesia, creando un juego de sombras y luces sobre el suelo de piedra. Lucía, con los dedos adoloridos y un rebozo que apenas ocultaba el crecimiento de su vientre, barría los escalones con determinación. Cada movimiento le recordaba la carga que llevaba consigo, tanto física como emocional. El eco del silencio en el lugar sagrado era interrumpido solo por el suave roce del cepillo contra la superficie áspera, mientras sus pensamientos se deslizaban entre los rumores que llenaban el pueblo. El murmullo de las vecinas a menudo llegaba hasta sus oídos. «Embarazada y soltera, qué vergüenza», decía doña Remedios con desdén, mientras otras mujeres defendían su honor. Era esposa legítima. Las palabras pesaban como piedras en su corazón, pero Lucía no podía permitir que eso la detuviera. Se aferraba a la idea de que era capaz de enfrentar cualquier adversidad. No era solo una madre en camino, sino también
una mujer decidida a encontrar su propio valor en medio del juicio ajeno. Con cada semana que pasaba, las tareas se acumulaban y su cuerpo se volvía más pesado. A menudo se encontraba cosiendo manteles para la iglesia hasta que sus dedos se hinchaban y dolían. Sin embargo, esa labor le traía calma. Cada puntada era un paso hacia un futuro que comenzaba a vislumbrar con esperanza. Una noche, mientras sus manos trabajaban bajo la tenue luz de una vela, sintió un ligero movimiento en su vientre. La sensación fue tan inesperada como mágica. Colocó sus manos sobre su abdomen y susurró: «Hola, pequeño. Soy tu madre». La conexión crecía dentro de ella, como una flor abriéndose al sol. Las vecinas comenzaron a mostrarle solidaridad de maneras inesperadas. Doña Beatriz, la panadera del pueblo, apareció un día con una cesta repleta de pan fresco. «Para ti y tu bebé», dijo con una sonrisa cálida. Otras mujeres también contribuyeron. Donaron ropa usada para el pequeño que estaba por llegar. Cada gesto le recordaba que no estaba sola en esta travesía. Sin embargo, el día a día no dejaba de ser agotador. Lucía se levantaba al amanecer para ayudar con los cultivos en la hacienda y luego se dirigía a limpiar la iglesia. A pesar del cansancio extremo que sentía en cada fibra de su ser, mantenía una actitud firme frente a los retos cotidianos. La fuerza provenía tanto del amor por su hijo como del deseo ardiente de demostrar que podía ser más que lo que otros esperaban de ella. Una tarde calurosa, mientras trabajaba en el huerto comunitario junto a otras mujeres del pueblo, escuchó comentarios sobre Rodrigo y Sofía Valverde. «Dicen que él está muy interesado en ella», murmulló una joven con picardía en la voz. Lucía sintió cómo la indignación crecía en su interior al escuchar el nombre de Rodrigo mencionado tan fácilmente por aquellos labios despreocupados. «¿Y qué hay de mí?», pensó Lucía con rabia contenida, mientras arrancaba hierbas malas del suelo con más fuerza de la habitual. Las risas ajenas resonaban como ecos lejanos mientras ella seguía trabajando sin descanso. Esa noche, después de un largo día agotador, regresó a casa y se sentó junto al fuego apagado en busca de calor interno. La soledad parecía acompañarla cada vez más. Las paredes vacías parecían estar llenas de susurros invisibles sobre lo que había sido su vida antes del embarazo. Sus manos acariciaron su abdomen nuevamente. Ahora sabía que no estaba sola. En los días siguientes sintió cómo el bebé respondía a sus caricias, movimientos suaves pero firmes que confirmaban su existencia cada vez más palpable. En esos momentos mágicos, olvidaba las habladurías del pueblo y las miradas inquisitivas hacia ella. Solo existían ellos dos. Una mañana fresca, despertó con energía renovada. Había decidido hacer algo diferente aquel día. Se vistió con un vestido amplio para ocultar mejor su estado y salió hacia el mercado local donde esperaba ver a Enzo nuevamente. Había algo en él que siempre le había atraído. Su risa contagiosa y ese aire aventurero lo hacían destacar entre todos los hombres del pueblo. Al llegar al bullicioso mercado lleno de voces animadas e intercambio comercial, se encontró cara a cara con Enzo mientras vendía especias exóticas junto a otros comerciantes recién llegados al lugar. Su mirada chispeante iluminó todo lo demás alrededor. Lucía sintió como una mezcla entre nerviosismo y emoción inundaba su pecho. «Lucía», saludó él con entusiasmo genuino mientras organizaba algunos frascos sobre la mesa improvisada con tablones desgastados por el tiempo. «Qué alegría verte, ¿cómo te va?». Aquel encuentro encendió chispas inesperadas dentro de ella. Lucía apenas podía responder ante su presencia tan cautivadora, pero trató. «Bien, he estado ocupada», soltó casi balbuceando mientras sentía cómo las palabras escapaban rápidamente sin darle tiempo para pensar. Enzo sonrió ampliamente y continuó conversando sobre sus planes para abrir una tienda más grande donde vender productos frescos del campo local, así como especias traídas desde lejos.
Lucía escuchaba fascinada, mientras imaginaba cómo sería trabajar codo a codo, creando platillos únicos inspirados por esos ingredientes. Sin embargo, aquella conversación cambió cuando Enzo mencionó casualmente: «He oído rumores acerca tuyo, sobre tu situación». El tono ligero dejó paso a una curiosidad genuina. Para Lucía eso marcó un instante decisivo entre ellos dos. «¿Y qué han dicho?», preguntó ella sin poder contenerse. Necesitaba saber si las habladurías habían llegado hasta él también o si existían aún resquicios donde se preservara algún tipo de respeto por ella. «Que eres valiente», dijo él después de unos segundos pensativos antes de continuar. «Algunas personas no entienden lo difícil que es ser madre soltera». Un gesto sincero acompañó esas palabras y Lucía sintió cómo algo dentro suyo empezaba a cambiar. Esa simple validación era todo lo que necesitaba para fortalecer aún más su determinación. Aquel breve intercambio iluminó sus pensamientos oscuros. Recordó entonces por qué había querido abrir un restaurante propio, para crear ese espacio donde compartir historias e ingredientes frescos sin miedo ni vergüenza. Esa noche, volvió caminando hacia casa sintiéndose más fuerte, gracias al apoyo inesperado recibido durante el encuentro casual en el mercado. Sabía que iba hacia adelante, independientemente del juicio ajeno o lo complicado del camino por delante, porque ahora contaría con nuevas amistades dispuestas a ayudarla no solo ser madre, sino también cumplir sueños olvidados. La vida seguía fluyendo como ríos bajo puentes desgastados, pero llenos de encanto inquebrantable. Lucía ya no temería enfrentar lo desconocido, porque llevaba consigo fuerza renovadora generada desde dentro mismo, así como amor profundo por quien venía pronto al mundo. Su pequeño milagro personal. El bullicio de la fiesta en la Hacienda Santa Cruz reverberaba como un eco lejano, lleno de risas y melodías vibrantes. Los invitados, ataviados con elegantes trajes, danzaban bajo las carpas adornadas con flores y luces que brillaban con un resplandor casi mágico. A pesar de la alegría que reinaba en el exterior, en el pequeño cuarto donde Lucía se encontraba, el ambiente era sombrío y tenso. Los gemidos contenían su dolor mientras las contracciones comenzaban a arremeter con fuerza inusitada, 3 semanas antes de lo previsto. Con cada oleada de dolor que atravesaba su cuerpo, Lucía se aferraba a la vieja cama de madera. Las paredes del cuarto parecían acercarse a ella, atrapándola en un espacio cada vez más reducido. La luz tenue de una vela parpadeante proyectaba sombras inquietantes sobre los objetos simples que decoraban su habitación. El sudor perlaba su frente mientras luchaba por mantener la calma. El aire fresco que entraba por la ventana no lograba disipar el calor que corría por sus venas. «Padre Bernardo», gritó Lucía entre contracciones. Su voz tembló en la penumbra, pero la música de la fiesta a lo lejos ahogaba su llamado. En ese instante de desesperación, sintió cómo el mundo exterior parecía alejarse cada vez más. Los ecos de la celebración se tornaron en un murmullo distante. El sacerdote, al escuchar el clamor angustiado, corrió hacia su casa. Sabía que debía actuar rápido. Las tormentas amenazaban con desatarse sobre el pueblo, dificultando cualquier intento de buscar ayuda. En su mente, solo había una prioridad: asegurarse de que Lucía estuviera bien. Al llegar a su puerta, empujó con fuerza y entró sin pensarlo 2 veces. «Lucía», exclamó preocupado al ver su rostro pálido y bañado en sudor. «Necesitamos llamar a doña Mercedes». Ella asintió apenas, pues no podía hablar. Su cuerpo estaba demasiado concentrado en soportar las contracciones que parecían no dar tregua. «Voy a buscarla», dijo él rápidamente, antes de salir disparado hacia el camino empedrado que conducía al hogar de la partera. La lluvia comenzaba a caer suavemente, pero Padre Bernardo sabía que tenía poco tiempo antes de que se desatara una tormenta violenta. Mientras tanto,
Lucía luchaba contra los espasmos dolorosos. Mordió un trapo desgastado para no gritar mientras sus manos buscaban algo en qué aferrarse. Las paredes crujían como si compartieran su agonía. Las sombras danzantes se burlaban del sufrimiento silencioso que ella enfrentaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, doña Mercedes llegó acompañada por doña Beatriz. Ambas mujeres entraron al cuarto como figuras decididas y serenas. Sus rostros mostraban una mezcla de determinación y compasión al ver a Lucía en esa situación crítica. «Tranquila, querida», dijo doña Mercedes, mientras colocaba sus manos firmemente sobre los hombros de Lucía para anclarla en el presente. «Tú puedes hacerlo». La partera comenzó a preparar todo lo necesario. Encendió más velas para iluminar el cuarto y organizó toallas limpias mientras Beatriz le pasaba utensilios esenciales. Los ruidos festivos del exterior contrastaban brutalmente con la atmósfera tensa y pesada dentro del cuarto. Mientras los acordes melodiosos llegaban como un murmullo suave a través de la ventana abierta, Lucía se enfocó únicamente en las voces tranquilizadoras de las mujeres a su lado. Cuando una nueva contracción llegó como un tsunami implacable, Lucía sintió como todo su ser se tensaba ante la presión abrumadora. «Respira, respira», ordenó doña Mercedes con firmeza, mientras Lucía intentaba seguir sus instrucciones entre gritos ahogados y gemidos profundos. La tormenta comenzaba a rugir afuera. Los truenos resonaban como tambores, marcando un ritmo frenético junto con los latidos acelerados del corazón de Lucía. «No puedo más», exclamó entre dientes mientras sentía que todo se oscurecía alrededor suyo. «Sí puedes», respondió Beatriz animándola. «El momento está cerca». Las palabras eran suaves pero firmes, llenas de fe inquebrantable en lo que estaba por venir. Finalmente, llegó el instante decisivo. Lucía dejó escapar un grito desgarrador mientras el pequeño ser comenzaba a emerger al mundo exterior. Sus fuerzas parecían desvanecerse cuando finalmente escuchó ese llanto tenue pero vital, un sonido frágil pero lleno de vida resonando en medio del caos. Doña Mercedes envolvió al bebé en una manta bordada cuidadosamente por Lucía misma. Durante días pasados llenos de esperanza y amor, ahora servía para cubrir aquel milagro frágil recién llegado al mundo. El llanto del recién nacido fue interrumpido por las risas lejanas y los aplausos provenientes de la celebración festiva que continuaba ajena al drama ocurrido dentro del hogar modesto, donde Lucía se encontraba exhausta pero llena de amor por aquel pequeño ser. La partera ofreció el bebé a Lucía mientras ella recuperaba lentamente el aliento. «Aquí tienes tu hijo». Con lágrimas invisibles colmando sus mejillas, aceptó al pequeño en sus brazos temblorosos. El contacto cálido entre ellos fue instantáneo y profundo. Afuera, los primeros relámpagos comenzaron a iluminar el cielo oscuro, mientras la tormenta estallaba con furia sobre Guanajuato. El contraste entre aquella celebración ajena y su lucha personal era abrumador. Sin embargo, dentro suyo, florecía una nueva vida llena de promesas e ilusiones para redescubrir desde aquella noche fatídica, llena, dolorosa e intensa. La música vibrante se interrumpió abruptamente con el estruendo de una copa de cristal que se rompía al caer sobre el mármol frío del salón. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada de la hacienda Santa Cruz, donde el padre Bernardo apareció cubierto de lodo, su túnica desgastada, manchada por el camino que había recorrido. El anciano avanzó con una determinación palpable, su rostro serio y sus ojos fijos en Rodrigo, quien se encontraba en medio de un brindis, levantando una copa en honor a Sofía. «Su hijo acaba de nacer, don Rodrigo», exclamó con voz potente, haciendo eco en las paredes decoradas con elegancia. «Está débil. Necesita ser bautizado». El salón quedó sumido en un silencio absoluto. Las risas se extinguieron como una llama apagada, y las miradas curiosas intercambiaron rápidas señales de confusión y asombro.
Sofía palideció al escuchar aquellas palabras. Sus mejillas blancas contrastaban con la riqueza de su vestido. Doña Carmen, quien había estado sonriendo y disfrutando del momento, se tambaleó ante la revelación inesperada. Rodrigo parpadeó varias veces mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. «Debe haber un error, padre», balbuceó al fin, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Yo no tengo...» Se detuvo al ver la certeza en los ojos del sacerdote. No había duda ni espacio para la negación. Murmullos crecientes comenzaron a llenar el ambiente, como un río que amenaza con desbordarse. «Abandonó a su esposa embarazada», escuchó a alguien decir con desdén entre la multitud. Otro murmuró: «¡Qué vergüenza para los Mendoza!». Las palabras resonaban como flechas lanzadas contra su orgullo. Cada comentario era un golpe directo a su dignidad. Sofía se acercó a Rodrigo buscando respuestas en su mirada, mientras él intentaba mantener su compostura frente a la avalancha de reacciones hostiles que lo rodeaban. «No es cierto», repitió, tratando de convencerse a sí mismo más que a los demás. «¿Cómo puede ser?». Pero el rostro del padre Bernardo no mostraba compasión ni indulgencia. «No hay tiempo para discusiones», dijo con firmeza. «El bebé necesita ser bautizado pronto o podría no sobrevivir». Su voz estaba cargada de urgencia y responsabilidad. No iba a permitir que el miedo o la vergüenza impidieran hacer lo correcto. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Las especulaciones volaban como aves migratorias buscando refugio. Algunos se preguntaban si Lucía habría estado realmente sola o si Rodrigo había tenido algo que ver en su situación actual. La atmósfera se tornaba cada vez más densa y tensa. Rodrigo miró alrededor, sintiendo cómo las miradas lo atravesaban como cuchillos afilados. Tenía que actuar. Tenía que demostrar que aún tenía control sobre la situación, aunque su mundo estuviera desmoronándose ante sus ojos. «Voy a aclarar esto», dijo finalmente Rodrigo con voz tensa pero decidida. Se dirigió hacia la salida, decidido a confrontar lo sucedido en lugar de dejarse llevar por los rumores infundados. El padre Bernardo lo siguió, advirtiendo cómo el hombre luchaba internamente entre el orgullo y la responsabilidad paternidad repentina. «No puedes huir de esto», le advirtió mientras atravesaban la sala llena de murmullos inquisitivos. «Tu deber es estar presente». Rodrigo salió al aire fresco e incierto de la noche. El aroma del campo mezclado con tierra húmeda le llegó como un recordatorio del hogar y todo lo que estaba en juego ahora mismo. La fiesta continuaba tras él, pero cada paso hacia adelante sentía como si estuviera dejando atrás una parte importante de sí mismo. «Lucía», murmuró para sí mismo mientras buscaba fuerzas dentro suyo para enfrentarla nuevamente después de tantas semanas llenas de incertidumbre y decisiones equivocadas. Mientras tanto, dentro del salón todos presenciaban cómo Sofía trataba de recuperar su compostura frente a las habladurías incesantes. La presión era abrumadora. Sabía que debía demostrarle al mundo entero que no temía afrontar este desafío junto a Rodrigo, pero las dudas comenzaban a asomarse por detrás del velo de confianza que solía llevar puesto. «¿Qué haremos ahora?», le preguntó a doña Carmen, cuya mirada reflejaba tanto miedo como consternación ante lo ocurrido. «No podemos dejarlo así», respondió doña Carmen intentando contenerse, mientras las lágrimas amenazaban con brotar sin aviso previo. Las voces comenzaron a elevarse nuevamente dentro del salón, junto con las acusaciones susurradas. Algunos querían saber quién era realmente Lucía y qué harían sobre su legado maldito como madre soltera, sin apoyo alguno entre aquellos hombres tan respetables del pueblo. «Esto es una calamidad», resonó otra voz femenina entrelazada con reproches hacia Rodrigo por haber dejado escapar una oportunidad tan valiosa por egoísmo puro al preferir encadenar sus deseos personales antes que asumir responsabilidades familiares. De repente, todos sintieron un estremecimiento,
cuando vieron aparecer nuevamente al padre Bernardo junto a Rodrigo, quien regresaba tras haber hablado brevemente con Lucía en su hogar humilde, pero lleno de amor sincero por aquel pequeño ser venido al mundo sin culpa alguna sobre sus espaldas. «Es hora de hacer frente juntos», proclamó Rodrigo cuando se acercaron nuevamente al grupo congregado bajo luces parpadeantes. Ya no había lugar para más dudas o excusas infundadas. Mientras todos esperaban expectantes los próximos movimientos decisivos del hombre frente al altar social, donde alguna vez había brillado por sus logros personales, llenos virtudes hasta ahora inquebrantables, hasta este desafortunado acontecimiento. La tensión colmó cada rincón del recinto, mientras Rodrigo enfrentaba miradas escrutadoras, buscando respuestas claras sobre quién sería realmente responsable para proteger aquello tan frágil recién llegado, su hijo o quizás también esa mujer cuyo amor nunca había dudado, pero cuya vida parecía estar marcada por sombras pesadas desde antes, siquiera pensara entrar en esta danza caótica llamada destino. Las gotas de lluvia caían con fuerza sobre el sombrero de Rodrigo mientras cabalgaba a través del camino embarrado que conducía al pueblo. La noche oscura parecía envolverse en un manto de misterio y ansiedad, con cada latido de su corazón resonando en su pecho como un tambor inquieto. A pesar de estar vestido con su elegante traje de fiesta, la lluvia había empapado su ropa, convirtiéndola en una segunda piel fría y pegajosa. El sonido de las botas golpeando el barro se mezclaba con los ecos de la celebración que dejaba atrás. Un festín donde él había sido el centro de atención y ahora solo era un hombre perdido en sus pensamientos. Al llegar a la parroquia, Rodrigo desmontó apresuradamente y corrió hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el suelo de madera mientras cruzaba el umbral, encontrando un interior oscuro y silencioso, interrumpido únicamente por el suave crujir del mobiliario antiguo. La luz tenue provenía de una vela encendida en una esquina, arrojando sombras danzantes sobre las paredes. El aire estaba impregnado con un aroma a cera derretida y flores marchitas. En la habitación pequeña, sus ojos se encontraron con Lucía, quien estaba recostada sobre la cama. Su rostro pálido estaba bañado por la luz tenue, y su cabello desordenado se pegaba a su frente por el sudor. En sus brazos sostenía al bebé envuelto en una manta desgastada, una imagen que contrastaba brutalmente con la elegancia deslavada de Rodrigo. Ella lucía frágil, como si hubiera enfrentado una batalla épica y ahora estuviera derrotada pero viva. Rodrigo sintió cómo el aire se volvía espeso entre ellos. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Con cada paso que daba hacia ella, los recuerdos del pasado emergían como sombras inquietantes. Risas compartidas, promesas rotas, decisiones erróneas. Finalmente, se detuvo frente a Lucía, quien lo miró con una expresión indescifrable que lo dejó desconcertado. No había odio ni amor en ella, solo un vacío lleno de historia. El silencio se volvió ensordecedor mientras ambos se contemplaban. En ese momento, Rodrigo sintió que todo lo que había creído saber sobre sí mismo se desmoronaba como castillos de arena arrastrados por las olas del mar. Se acercó lentamente al borde de la cama. Cada movimiento era pesado, como si estuviera atravesando un campo minado. Finalmente, logró acercarse lo suficiente para mirar al pequeño ser que Lucía sostenía con tanto cuidado. La fragilidad del momento casi lo hizo retroceder. Su corazón latía desbocado mientras murmuraba, «¿Es?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una oración sin terminar. Lucía rompió el silencio con firmeza. «Es mi hija. Se llama Esperanza». Sus palabras resonaron como campanas lejanas en la mente de Rodrigo. Ese simple nombre cargaba consigo tanto significado que lo abrumó por completo. Rodrigo tragó saliva al observar aquella pequeña cara delicada. Los rasgos eran una mezcla perfecta entre ambos progenitores. Cada línea del rostro del bebé evocaba recuerdos olvidados
y sueños perdidos. No puedo creerlo, murmuró casi para sí mismo mientras intentaba asimilar la realidad. ¿No puedes creerlo?, replicó Lucía, sin poder ocultar un destello de indignación en su voz cansada pero firme. Te olvidaste rápido. Las palabras cortaron el ambiente pesado entre ellos, como un cuchillo afilado. Rodrigo sintió cómo su pecho se oprimía ante la verdad expuesta. No es eso, respondió él rápidamente al ver cómo sus palabras causaban daño innecesario. Solo me sorprende. Frustración brotó dentro suyo. Las emociones estaban a flor de piel y no sabía cómo controlarlas. No es solo sorpresa, dijo Lucía, mientras trataba de acomodar mejor a Esperanza contra su pecho. Es responsabilidad. La palabra resonó entre ellos como un eco persistente. Rodrigo sabía que no podía ignorarla ni evadirla más tiempo. Te prometo que estaré aquí, dijo él finalmente, sintiendo cómo una nueva resolución comenzaba a formarse dentro suyo, a pesar del caos emocional reinante. Quiero ayudar. Lucía levantó ligeramente la vista hacia él. Había algo en esa expresión que le hizo dudar por un instante si podría confiar en las palabras pronunciadas con tanta urgencia. Pero también entendió que ambas vidas estaban entrelazadas ahora más que nunca. ¿Por qué debería creerte?, preguntó ella con intensidad, mientras apretaba a Esperanza contra sí misma como protegiéndola del dolor ajeno que aún habitaba entre ellos. Porque he estado pensando, he estado reflexionando sobre todo esto, respondió Rodrigo mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos más profundos sin sonar vacío o superficial. No quiero ser solo un recuerdo doloroso para ti ni para nuestra hija. Un silencio pesado llenó nuevamente la habitación. Esta vez era diferente porque ambos comenzaron a comprender la magnitud del momento que compartían. No solo eran dos personas enfrentándose a sus decisiones pasadas, sino también los padres de una vida recién llegada al mundo, llena promesas por cumplir. Lucía miró intensamente a Rodrigo, buscando alguna señal genuina detrás de aquellos ojos, empapados por la tormenta externa, así como interna, que habían enfrentado hasta ahora juntos, aunque separados por circunstancias adversas. Después de unos instantes eternos donde todo parecía congelarse alrededor suyo, finalmente habló. Está bien. Su voz sonó firme aunque vulnerable al mismo tiempo. Estaba dispuesta a darle otra oportunidad, aunque aquella decisión podía traer consigo consecuencias imprevistas tanto para ella como para esa pequeña vida indefensa contenida en sus brazos. Rodrigo sintió como una ola cálida le atravesaba el corazón. Entendió entonces que tenían ante sí no solo un desafío, sino también una oportunidad para reconstruir desde las ruinas lo poco o mucho que quedara disponible entre ellos, ahora convertidos en padres unidos por amor paternal, pero también por errores cometidos anteriormente. Mientras afuera los truenos retumbaban y relámpagos iluminaban brevemente el cielo oscuro, dejando ver destellos fugaces sobre sus rostros decididos, ambos sabían profundamente que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad venidera, siempre sosteniendo cerca ese pequeño milagro llamado esperanza, quien llevaría consigo mucho más significado del cual nunca imaginaron ser parte anteriormente. La gran puerta de la hacienda Santa Cruz se cerró de golpe, resonando como un eco en el pasillo vacío. La celebración que antes había llenado el lugar con risas y música se desvaneció en un susurro de descontento. Sofía Valverde y su familia abandonaron la hacienda, dejando a su paso una atmósfera tensa. La incomprensión y el desprecio eran palpables en el aire, mientras los murmullos se alzaban entre los asistentes que aún permanecían en la sala. «Esto es inaceptable», dijo Sofía con un gesto de desprecio hacia Rodrigo, que observaba impotente cómo su mundo se desmoronaba ante él. «Tu irresponsabilidad ha manchado el nombre de los Mendoza para siempre». Las palabras fueron como dagas afiladas que cortaban cualquier esperanza de redención.
Rodrigo sintió cómo cada palabra de Sofía lo empujaba más hacia un abismo del que no sabía si podría salir. La reputación de su familia estaba en juego y las implicaciones eran devastadoras. La fiesta había sido un escenario perfecto para mostrar su estatus. Ahora, todo se convertía en ruinas. El bullicio del exterior contrastaba con la frialdad que lo invadía. Mientras Sofía y su familia se alejaban, varios miembros influyentes del pueblo comenzaron a murmurar entre ellos. «No podemos asociarnos con alguien que ha dejado a su esposa por otra», comentaron sus voces llenas de desdén. Rodrigo intentó acercarse a ellos, pero los rostros se tornaban cada vez más severos, como si la sombra de un escándalo ya lo envolviera. «Esto no puede estar sucediendo», pensó al ver cómo algunos comenzaron a retirarse, llevando consigo contratos y promesas futuras. Las familias importantes del valle se alejaban lentamente, dejando atrás cartas de cancelación apiladas sobre la mesa de honor. Cada hoja era un recordatorio cruel del precio a pagar por sus decisiones erradas. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que no solo perdería aliados, sino también recursos económicos vitales para la hacienda. Los contratos de cosecha que tanto había trabajado para conseguir comenzaban a desvanecerse como humo en el aire. Los trabajadores murmuraban entre sí sobre un patrón sin honor, aumentando el peso del ostracismo social que ya lo rodeaba. Desesperado por encontrar una solución, decidió buscar a Lucía. Su corazón latía desbocado mientras recorría los corredores vacíos de la hacienda. Las paredes antes llenas de vida parecían ahora absorber su angustia. Cada paso resonaba en el silencio ensordecedor. Al llegar a la habitación donde Lucía había dado a luz a Esperanza, se detuvo en seco al ver un pañuelo bordado cuidadosamente colocado sobre una silla. Sus manos temblorosas se acercaron al tejido. Cada puntada era una obra maestra llena de amor y dedicación. Lo desdobló lentamente y sintió cómo las memorias afloraban en su mente. Noches pasadas soñando juntos sobre el futuro que podrían haber construido. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo mientras dejaba caer el pañuelo nuevamente sobre la silla, incapaz de soportar el peso del arrepentimiento que lo ahogaba. En ese instante, doña Carmen apareció tras él como una sombra oscura. «¿Te parece correcto lo que has hecho?», preguntó con voz fría y cortante. «Has traído vergüenza sobre nuestra familia». Sus palabras eran punzantes, llenas de reproche e indignación. Rodrigo sintió cómo las defensas que había construido comenzaron a desmoronarse ante la verdad expuesta. «No entiendo por qué estás tan dura conmigo», respondió él con frustración contenida. «No soy el único responsable aquí». Pero Carmen continuó mirándolo con desprecio. Algo dentro suyo parecía quebrarse, mientras recordaba momentos pasados llenos de dolor compartido. «Yo también fui abandonada», confesó finalmente doña Carmen, bajando la voz aunque sus ojos centelleaban con rabia contenida. «Perdí al bebé que esperaba por culpa del desprecio ajeno». La revelación dejó a Rodrigo helado. Las palabras resonaron como campanas funerarias en su corazón. «Lo siento», fue todo lo que logró articular, mientras sentía cómo esa carga ajena empezaba a pesarle más aún. Las lágrimas contenidas en Carmen eran una mezcla amarga de rabia y tristeza. Pudo ver claramente cuán profundamente había marcado aquella pérdida su vida. «Tu hermana ha tenido más fortaleza que tú», continuó Carmen sin piedad, mientras su mirada no dejaba lugar a dudas sobre quién era realmente responsable del sufrimiento presente en sus vidas. «Ella luchó sola contra toda adversidad cuando tú elegiste huir». Aquellas palabras le atravesaron como espinas afiladas. El eco del reproche reverberó dentro suyo mientras realizaba cuán lejos había caído desde entonces. El aire pesado se sentía irrespirable. Rodrigo apenas podía pensar mientras las consecuencias sociales comenzaban a gestarse sin piedad alguna alrededor suyo.
A medida que doña Carmen abandonaba la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos oscuros, comprendió que no solo debía enfrentar su reputación deteriorada, sino también cargar con las expectativas fallidas impuestas por quienes alguna vez confiaron en él. Los días siguientes fueron horribles para Rodrigo. Caminaba por los corredores vacíos, sintiendo cómo cada rincón cargaba ecos del pasado y sus decisiones fatídicas. Al salir al patio trasero, encontró grupos murmullando entre ellos. Miradas furtivas le hicieron sentir como paria entre aquellos que antes le habían mostrado respeto y admiración. La soledad comenzó a ser una constante pesada e incómoda cuando vio nuevamente aquel pañuelo bordado sobre la silla donde Lucía solía sentarse durante horas esperando noticias o simplemente buscando tranquilidad al lado de Esperanza, quien ahora parecía ser el único rayo brillante en medio del caos generado por él mismo. «Aquí estoy yo», murmuró para sí mismo ante aquella imagen tan vívida, llena promesas rotas y sueños marchitos escondidos entre las sombras amenazantes del desprecio social acumulado alrededor suyo, hasta convertirse casi intangible, pero muy real al mismo tiempo. Los días avanzaban pesadamente sin compasión alguna, mientras pensaba si alguna vez podría redimirse frente a Lucía e incluso frente a sí mismo tras haber perdido tanto. El sonido del martillo golpeando clavos resonaba en el aire cálido de la tarde, un ritmo constante que llenaba el pequeño pueblo de vida. Rodrigo se encontraba en la plaza, un lugar antes lleno de risas y celebraciones, ahora marcado por la severidad de su nueva realidad. Con las manos endurecidas y ampolladas, trabajaba en la reparación del techo de la iglesia local, un espacio que había visitado tantas veces, pero que ahora lo veía desde una perspectiva completamente diferente. Cada golpe del martillo resonaba en su pecho como un recordatorio del orgullo que había perdido. La luz del sol brillaba intensamente, quemando su piel expuesta mientras levantaba las vigas viejas y desgastadas. La tarea era ardua y repetitiva. Su espalda dolía por cargar pesadas piedras y maderas, pero estaba decidido a cumplir con esta nueva vida que le había tocado vivir. La comunidad aceptaba su esfuerzo físico. Sin embargo, sus miradas eran esquivas y llenas de desconfianza. Mientras trabajaba, sentía el peso de la soledad sobre sus hombros. Los murmullos entre los vecinos no cesaban. Algunos hacían comentarios sobre él, otros simplemente se giraban al verlo acercarse. En sus rostros se dibujaban expresiones de desdén y desaprobación. A pesar de ser aceptado como peón en las obras del pueblo, su presencia seguía siendo indeseada. En las pausas para comer, se sentaban juntos pero nunca lo invitaban a unirse. El silencio era ensordecedor. Él se mantenía al margen, observando desde una distancia prudente. En uno de esos momentos de descanso, vio a Lucía salir de su hogar, cargando a Esperanza, envuelta en un rebozo colorido. Su corazón dio un vuelco al verlas juntas. Esa imagen era pura y hermosa, pero no se atrevió a acercarse. El temor a ser rechazado lo mantenía inmóvil. Ella caminó hacia el mercado con paso firme y decidido, ignorando la tensión palpable en el ambiente. Rodrigo continuó trabajando mientras los recuerdos lo asaltaban como sombras fugaces. Las risas compartidas con Lucía, los sueños construidos sobre el futuro que habían imaginado juntos. Cada golpe del martillo era una forma silenciosa de expiar sus errores pasados. La iglesia recuperaría su esplendor gracias a su esfuerzo. Quizás eso podría servir como una forma de redención. Las horas avanzaron lentas y pesadas bajo el sol abrasador. Cuando terminó por fin el día laboral, sintió un agotamiento profundo que iba más allá del físico. Caminó hacia la casa donde vivía Lucía sin rumbo fijo. Ya no esperaba ser bienvenido ni recibir una sonrisa amistosa al cruzarse con ella o con Esperanza. Sin embargo, algo dentro suyo anhelaba hacer algo por ellas. Era un impulso casi instintivo. Quería ayudar aunque fuese sin reconocimiento.
Decidió actuar. Al caer la noche y bajo la cobertura de la oscuridad, se dirigió hacia la entrada del pequeño hogar donde Lucía había encontrado refugio tras tantas penurias. Dejó cuidadosamente una bolsa llena de provisiones y algunas monedas cerca de la puerta. Cada artículo representaba una pequeña esperanza para Lucía y su hija. Su corazón latía aceleradamente mientras se retiraba en silencio, temeroso de ser visto o escuchado por algún vecino curioso. Las noches transcurrieron así durante semanas. Rodrigo trabajaba incansablemente durante el día y dejaba provisiones anónimas cada noche en la entrada del hogar familiar sin esperar nada a cambio. A pesar del rechazo social, sentía que podía aportar algo positivo a sus vidas mediante pequeños gestos desinteresados. Un día, mientras reparaba los cimientos del nuevo mercado local, escuchó risas infantiles que provenían del camino cercano al río. Al mirar hacia allí, vio a Esperanza jugando entre flores silvestres, mientras Lucía conversaba con algunas vecinas sobre los cultivos recientes. Era una escena simple, pero llena de luz. Cada rayo dorado iluminaba sus rostros como si celebraran una victoria sobre las adversidades. La imagen le provocó una punzada profunda en el pecho. Deseó poder acercarse y compartir esa felicidad momentánea con ellas. Sin embargo, sabía que no era bienvenido en ese espacio. Los murmullos aún persistían alrededor suyo como ecos distantes llenos de juicios prematuros. Los días siguieron sucediéndose entre trabajos duros y encuentros furtivos con las sombras. Cada vez más, Rodrigo sentía cómo ese peso incesante comenzaba a transformarse en algo más soportable, hasta que llegó un día inesperado que cambiaría todo nuevamente. Mientras ayudaba a construir nuevas estructuras para el mercado bajo las órdenes del capataz local, quien también lo miraba con recelo, llegó un mensajero inesperado portando noticias inquietantes sobre otros pueblos cercanos afectados por sequías severas. «Los cultivos han fallado», exclamó entre jadeos al llegar al grupo reunido junto al pozo comunitario. «No habrá maíz suficiente para todos». La noticia corrió como pólvora entre ellos. Todos sabían lo crucial que era mantener los suministros para sobrevivir otro año difícil en esas tierras áridas, donde siempre luchaban contra los elementos naturales adversos que parecían arrastrarlos hacia la desesperación. Rodrigo sintió cómo ese dolor colectivo resonó profundamente dentro suyo. Era imposible ignorar lo vital que sería actuar ahora más allá de sí mismo. Entendió entonces que debía hacer algo grande para revertir esa situación catastrófica antes incluso de considerar sus propios intereses. Reuniendo fuerzas, decidió organizarse junto a otros hombres para llevar ayuda hasta aquellos pueblos olvidados, donde las familias necesitaban desesperadamente alimentos básicos antes que llegara nuevamente el invierno riguroso. «No puedo quedarme aquí mirando cómo sufren», pensó decidido, cuando comenzó a planear cómo podrían recaudar fondos suficientes para enviar caravanas repletas hacia quienes tanto lo necesitaban fuera del círculo cerrado donde solían moverse hasta ahora. La noche caía lentamente, mientras miraba hacia el horizonte estrellado reflexionando sobre cuán lejos había llegado desde aquel primer día doloroso cuando todo parecía derrumbarse frente suyo. Ahora tenía propósito renovado. Lucía se encontraba en la habitación donde habían preparado el pequeño espacio para Esperanza, doblando con cuidado las ropas de su hija. Cada pieza era un recordatorio de la ternura y fragilidad que esa nueva vida traía consigo. A través de la ventana, podía ver el bullicio en la plaza del pueblo. Las risas y gritos de los niños resonaban, pero su mente estaba lejos de esas escenas de alegría. El eco de los murmullos que había escuchado durante semanas llenaba su corazón de incertidumbre. De repente, un golpe firme en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era doña Lucía de Herrera, quien entró con una expresión decidida. «He venido a hablarte sobre la propuesta que te hice», comenzó con tono seguro. «La casita ya está lista.
Podrías tener un nuevo comienzo, un lugar donde tú y Esperanza puedan vivir sin preocupaciones. Lucía sintió una mezcla de emociones. Aquella oferta representaba una oportunidad para construir su independencia, pero también era un camino hacia lo desconocido. La posibilidad de dejar atrás el pasado la tentaba, pero sabía que Rodrigo había estado luchando por demostrar que estaba dispuesto a cambiar. ¿Y qué pasará con él?, preguntó Lucía, su voz resonando con firmeza. Eso depende de ti, respondió doña Lucía inclinándose ligeramente hacia ella. No olvides que siempre podrás regresar si lo decides. Las palabras calaron hondo en el corazón de Lucía, quien se encontró ante una bifurcación. Seguir adelante sin mirar atrás o permitir que Rodrigo intentara reparar lo irreparable. Poco después, decidió buscar al padre Bernardo en la iglesia del pueblo. Las puertas estaban entreabiertas y al entrar, el aroma del incienso llenó sus sentidos. El anciano estaba sentado en un banco, observando el altar con una expresión serena. Al notar su presencia, levantó la vista y sonrió levemente. «¿Qué te trae por aquí, hija?», preguntó con voz suave pero firme. Lucía dudó por un momento antes de expresar su dilema. «Padre, estoy ante una decisión crucial. Debo elegir entre aceptar una nueva vida o dar otra oportunidad a Rodrigo». La mirada del anciano se tornó seria mientras reflexionaba sobre sus palabras. «Lo importante no es solo tu decisión», dijo finalmente. «Es lo que quieres enseñarle a Esperanza sobre el perdón». Las palabras resonaron como campanas lejanas en su mente. Entendió que su elección no solo afectaría su futuro, sino también el de su hija. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, salió de la iglesia y se dirigió hacia la plaza donde sabía que Rodrigo estaría intentando ganarse nuevamente el respeto del pueblo. Los rumores sobre él aún eran intensos. Las miradas lo seguían como sombras mientras él trabajaba arduamente para reparar los daños causados por sus acciones pasadas. Al llegar al centro del bullicio, vio a Rodrigo arrodillado frente a algunos hombres del pueblo. Su postura era humillante pero decidida. Alzaba la voz para pedir permiso para conocer a Esperanza, sin solicitar nada más a cambio. «No vengo a recuperar a Lucía ni a exigir nada», decía con sinceridad palpable en sus palabras. «Solo quiero ver a mi hija». El aire se volvió tenso, mientras todos los presentes absorbían cada palabra pronunciada por Rodrigo. Muchos todavía lo miraban con desconfianza. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba al observarlo desde lejos. Allí estaba él, vulnerable y expuesto ante aquellos a quienes había fallado. La multitud murmuraba entre sí mientras ella avanzaba lentamente hacia él. Rodrigo levantó la vista y sus miradas se encontraron por un breve instante lleno de emociones contradictorias. Fue entonces cuando ella supo que debía intervenir. «Detente», dijo Lucía con voz clara pero imponente mientras daba un paso más cerca. La atención se centró en ella como si fuera el sol, iluminando una escena oscura. Rodrigo cambió su postura al escucharla. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos al verla allí frente a él. Sin embargo, las palabras que salieron de los labios de Lucía fueron firmes. «No te perdono aún». Su declaración cortante llenó el aire frío entre ellos. Un murmullo recorrió el grupo presente. Muchos esperaban escuchar algún tipo de reconciliación o entendimiento entre ellos. Pero Lucía continuó hablando. «Puedes ver a Esperanza una vez por semana en presencia del padre Bernardo». Rodrigo asintió lentamente mientras comprendía la magnitud de lo que ella había decidido. No sería fácil ni inmediato recuperar algo más profundo entre ellos, pero había espacio suficiente para construir ese vínculo entre padre e hija bajo condiciones estrictas. «Es justo», murmuró él finalmente, con gratitud genuina reflejada en su rostro cansado. No podía evitar sentir cómo esa decisión le otorgaba una luz tenue en medio del caos que había creado. Consciente del peso emocional detrás de cada palabra pronunciada,
y cada mirada intercambiada entre ellos dos, frente al resto del pueblo, Lucía dio media vuelta dejando atrás aquel momento cargado tanto de dolor como esperanza renovada. Finalmente, sabía cuál sería su camino hacia adelante. Mientras comenzaba a alejarse junto al mar agitado por las emociones encontradas dentro suyo, una parte anhelando libertad absoluta, otra comenzaba a entender cuán valiosa podría ser esta nueva etapa para ambas vidas, ahora ligadas irremediablemente por amor paternal aunque no romántico. El sonido alegre de una máquina de coser resonaba en el pequeño taller donde Lucía había establecido su nueva vida. Las agujas bailaban con precisión, creando hermosas piezas de tela que pronto serían exhibidas en el mercado del pueblo. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el espacio con un resplandor cálido y acogedor. A su lado, Esperanza jugaba en el jardín de la parroquia, riendo mientras corría tras unas mariposas que danzaban por el aire. Era un día cualquiera, pero para Lucía representaba un hito significativo. Habían pasado 2 años desde que tomó la decisión de dar un nuevo rumbo a su vida. La pequeña casa donde vivían era modesta, pero digna. Las paredes estaban decoradas con recuerdos coloridos que reflejaban no solo su esfuerzo, sino también el crecimiento de Esperanza. Cada costura que realizaba era un símbolo de superación y autonomía. La relación con Rodrigo había tomado un giro inesperado. Aunque nunca volvieron a ser lo que alguna vez fueron, lograron establecer un vínculo cordial por el bien de su hija. Cada domingo, él llegaba puntual a la parroquia, donde pasaban tiempo juntos en el jardín. Rodrigo jugaba con Esperanza mientras Lucía observaba desde una distancia prudente, sonriendo al ver cómo su hija disfrutaba esos momentos con su padre. Rodrigo había cambiado drásticamente. Ahora estaba al mando de la hacienda familiar y se esforzaba por administrar los negocios con justicia. Al principio muchos le miraban con recelo, recordando su pasado errático. Sin embargo, fue ganándose poco a poco la confianza de algunas familias del pueblo al pagar salarios dignos y ofrecer oportunidades laborales. Su cambio había impactado positivamente en la comunidad, aunque para Lucía eso no significara una reconciliación romántica entre ellos. Ese día específico comenzaba como cualquier otro. Lucía estaba en medio de una prenda cuando notó que Esperanza se acercó corriendo con una sonrisa radiante en su rostro regordete. «Mamá, mira lo que encontré», exclamó mientras levantaba algo detrás de su espalda. Era una flor silvestre deslumbrante que había arrancado del jardín. «Es hermosa, mi amor», respondió Lucía mientras acariciaba la cabeza de su hija. «Podemos usarla para decorar tu vestido». El brillo en los ojos de Esperanza reveló lo mucho que valoraba esos pequeños momentos compartidos. Ella era el centro del mundo para Lucía y todo lo bueno que había logrado hasta ahora. De repente, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Rodrigo, quien entró con una sonrisa nerviosa y saludó a madre e hija con calidez. «Hola, pequeñas», dijo mientras se agachaba para abrazar a Esperanza. «Papá», gritó ella emocionada al lanzarse hacia sus brazos. Lucía sintió una punzada en el corazón al ver esa conexión genuina entre ellos. Aunque las cosas nunca volverían a ser como antes, siempre habría amor por parte de ambos hacia aquella niña inocente. «¿Listo para jugar?», preguntó Rodrigo mientras levantaba a Esperanza en brazos y comenzaban a correr alrededor del pequeño jardín lleno de flores vibrantes y risas contagiosas. El aire fresco traía consigo ecos del pasado, momentos felices compartidos como familia antes del caos. Mientras observaba esa escena desde lejos, Lucía sintió una mezcla extraña entre nostalgia y paz interior. Cada uno había tomado diferentes caminos, pero aún compartían ese hilo invisible que los unía: esperanza. Sin embargo, sabía que no podían regresar al mismo punto donde habían estado antes. Aceptar eso
le permitió seguir adelante sin las cargas del pasado pesando sobre sus hombros. Al finalizar la tarde y después de un largo día lleno de risas y juegos, Rodrigo ayudó a recoger algunos juguetes esparcidos por el suelo antes de despedirse. «Nos vemos la próxima semana», dijo mientras se acercaba a darle un beso suave en la frente a Esperanza. Lucía lo observó partir hacia la calle principal, donde las luces comenzaban a encenderse lentamente. Era evidente que aún existían diferencias entre ellos, pero también había respeto mutuo por lo que habían construido juntos como padres. Ambos habían aprendido a convivir sin romantizar antiguas ilusiones, ni permitir que las heridas del pasado nublaran sus decisiones presentes. Mientras cerraba la puerta tras él y volvía al interior cálido del hogar familiar, sintió cómo cada rincón reflejaba no solo trabajo duro, sino también crecimiento personal y emocional. Allí estaba cada costura hecha con amor, así como las risas infantiles resonando suavemente entre las paredes. «¿Listas para cenar?», preguntó mirando hacia Esperanza, quien seguía atrapada jugando entre sus juguetes, llenos colores brillantes. Aquella imagen era más valiosa que cualquier tesoro material imaginable, porque eran símbolo claro de lo mucho logrado hasta ahora. La cena transcurrió tranquila entre anécdotas sobre aventuras diarias y sueños futuros. ¿Quién sabía qué más les esperaba? A medida que las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno afuera, luciendo espléndidas sobre sus vidas, aparentemente sencillas pero repletas de significado, comprendió cuán afortunada era por tener esa oportunidad nuevamente.